Buenas noches. Este video corresponde a un video de la materia electrónica de potencia presentado por quienes habla Ángela Hurtado. Vamos a realizar el análisis de 5 tipos de circuitos. El primero será el rectificador de onda completa con tap central, donde podemos ver acá en la parte inferior nuestro circuito, el cual cuenta con unas bobinas, las cuales vamos a tomar inicialmente para nuestros términos prácticos como fuentes de alimentación. Inicialmente estas fuentes de alimentación estarán orientadas con más o menos como se ve acá en la imagen. Esto nos indica que la corriente va a salir desde la parte positiva, va a pasar por medio de este diodo y va a llegar finalmente a esta bifurcación, donde puede tomar nuevamente dos caminos, el camino que nos lleva a este diodo o directamente a la resistencia de carga. Podemos ver que acá este diodo se está oponiendo al paso de la corriente, por lo cual la corriente transitará directamente por esta resistencia de carga. Una vez la corriente vuelve y llega acá a la fuente, nos mostrará en la parte gráfica esta onda que podemos ver en esta parte. Es decir, la onda correspondiente al diodo 1 con esta disposición de fuentes representa esta parte de la carga para la corriente. Si realizamos el mismo análisis para nuestro diodo 2, en este caso con esta disposición de fuentes, podemos ver que la corriente transita a través de la corriente de la resistencia de carga y nuevamente nuestro diodo 2 se va a oponer a la corriente, por lo cual no es posible que acá transite corriente. Para ello vamos a hacer un cambio en la disposición de las fuentes y vamos a hacer ahora que nuestro terminal positivo quede en la parte baja. Es decir, vamos a transitar nuestra corriente desde el positivo. Ahora sí va a poder pasar por este diodo. Va a llegar nuevamente a esta bifurcación, va a suceder lo mismo. El diodo 1 en este caso es el que se está oponiendo, es decir, que la corriente va a transitar por nuestra resistencia de carga. Al transitar por nuestra resistencia de carga, vamos a generar esta curva que vemos acá. Y para realizar el análisis de la malla superior con el diodo 1, vemos que la corriente sale por el terminal positivo, transita por nuestra resistencia de carga y llega al diodo 1, el cual no le permite el paso de la corriente, es decir, se opone a ella, lo que nos lleva a este comportamiento, en el cual vemos que el diodo 1, esta es nuestra señal de entrada, nuestra señal inicial principal, y vemos que el diodo 1, que es el que representa esta primera curva, va a estar mostrándonos la curva, la parte positiva, y el diodo 2 va a ser quien se cargue de mostrarnos la parte negativa, dándonos como resultado esta señal. Es decir, esta señal, esta parte se encarga el diodo 1 y esta parte se encarga el diodo 2. Continuando con nuestros circuitos, podemos ver un puente rectificador trifásico, donde tenemos tres señales. Tenemos BA, BB y BC. Estos voltajes van a estar separados por 120 grados, es decir, BA va a tener una señal de BI por el seno de omega t, donde omega va a ser el ángulo inicial de este voltaje. Nuestra señal BB va a ser BI por el seno de omega t más 120 grados y BC va a ser BI por el seno de omega t más 240 grados o menos 120 grados. Lo que realmente es lo mismo debido a que estas tres fuentes están separadas 120 grados. El paso siguiente es ver y validar cómo va a transitar la corriente por este circuito. En este primer caso vamos a realizar el análisis para este cuadro que estamos viendo acá en la parte inferior, donde vemos que nuestro voltaje mayor va a ser el azul, nuestro voltaje medio va a ser el rojo y nuestro voltaje menor va a ser el verde. Aquí cabe aclarar que el voltaje siempre transitará de mayor a menor y ese va a ser el recorrido que realizará por nuestros diodos. Es decir, vamos a iniciar con la señal A, que es nuestra bobina A. La señal va a realizar este recorrido, va a pasar por acá, va a encontrarse con dos diodos, el cual son D1 y D4. Vemos que acá D4 le está realizando oposición nuevamente a la corriente, por lo cual la corriente transitará por el diodo D1 hacia la parte superior. Nuevamente el diodo 2 y el diodo 3 realizarán oposición, por lo cual la corriente transitará hasta llegar a nuestra resistencia de carga. Una vez pase nuestra resistencia de carga, se va a encontrar con tres diodos, que son D4, D5 y D6. La corriente, como ya se mencionó antes, y el voltaje va siempre de mayor a menor. Es decir, que acá esta corriente va a irse por el diodo que tenga el menor voltaje. Como ya vimos acá en la gráfica, perdón, vemos que la gráfica C, la gráfica correspondiente a C, que es la verde, es la de menor voltaje. Es decir, que nuestro diodo se irá acá por el diodo 6, nuestra corriente, será por el diodo 6, hará este recorrido hasta llegar a nuestra fuente C. Posteriormente, vamos a hacer un análisis nuevamente donde A es el mayor,
Pero en este caso vemos que B es el voltaje menor. Es decir, nuevamente la corriente va a realizar este recorrido pasando por el diodo 1 y acá en este punto ya no tomará el camino por el diodo 6, sino que tomará el camino por el diodo 5, ya que es B la que tiene el menor voltaje. Entonces tomar el camino acá por el diodo 5, llegar hasta B y nuevamente llegar acá a esta bifurcación. Posteriormente vamos a hacer el análisis cuando la fuente C es la que tiene mayor voltaje. Es decir, acá sale nuestra corriente, llega acá nuevamente a este punto donde vemos que hay dos diodos, que son el diodo 6 y el diodo 3. Nuevamente vemos que este diodo se está oponiendo a esa corriente, por lo cual la corriente tomará el camino hacia el diodo 3. Pasará nuevamente por nuestra resistencia de carga y finalmente tomará el camino de menor voltaje, es decir, nuestro camino rojo, es decir, nuestro diodo 5. Tomará este camino y nuevamente llegará a la bifurcación. Posteriormente, hacemos el análisis para el cuadro que vemos acá, donde vuelve y toma nuestro camino inicial. Al llegar a este punto de la resistencia, se irá por el diodo A, es decir, por nuestro diodo 4. Llegará acá y volverá a la fuente. Y así para cada uno de los análisis respectivos. Una vez tenemos eso, podemos ver que el resultado de esos valores va a darnos como resultado esta gráfica que vemos acá, es decir, la gráfica negra. Vemos acá luego los valores resultantes de esa corriente pasando por medio de los diodos. Posteriormente, podemos realizar el análisis para la parte negativa de las mismas fuentes. Es decir, cuando tengamos acá la parte negativa, vamos a tomar la parte negativa como el de mayor voltaje y la parte inferior como de mayor voltaje y la parte superior como de menor voltaje, dándonos como resultado esto que vemos aquí, esta señal que vemos acá en el. Lo que sucede a continuación es que el valor de esta resistencia, el valor de voltaje que cae sobre esta resistencia, va a ser un diferencial entre este punto superior y este punto inferior. Es decir, va a ser el diferencial entre esta curva de voltaje y esta curva de voltaje. Pero como nos podemos dar cuenta acá, esta curva de voltaje es negativa, por lo cual el voltaje resultante va a ser esta curva más esta curva. Y eso nos da como resultado esta gráfica que vemos acá, que es una curva con un voltaje superior al cual nos estaba dando como tal las fuentes. Ese voltaje será directamente raíz de 3 por el voltaje pico. Bueno, a continuación vamos a realizar el análisis de la disminución de rizado de corriente por un inductor. Inicialmente vamos a recordar que la parte del rizado es un componente de corriente alterna que queda una vez se ha realizado una rectificación. El objetivo principal de este voltaje rizado es tenerlo lo menor posible, es decir, que la señal resultante sea lo más directa y lo más continua posible. En este caso podemos ver el voltaje rizado que nos da como resultado esta resistencia y un voltaje rizado que nos da como resultado el tener un inductor en serie con una resistencia. Como se puede ver acá en la gráfica, la corriente de la resistencia los picos de corriente de la resistencia son mucho más amplios que los picos teniendo el inductor. Para eso vamos a hacer uso acá de la plataforma y vamos a revisar los valores. Acá se puede ver que nuestra corriente que pasa por medio de esta resistencia en el punto mínimo está aproximadamente en 617 microamperios y en el punto máximo está aproximadamente en 37 miliamperios, mientras que en el resultado, en la respuesta de nuestro circuito con inductor, vemos que el punto mínimo se encuentra en 17 miliamperios y el punto máximo está en 22 miliamperios, donde el rango de valores disminuye, pero podemos ver que esta señal resultante es mucho más pequeña, por lo cual nos mejora ese rizado. Volviendo nuevamente a nuestra presentación, continuamos con el rectificador monofásico con puente de tiristores. Los tiristores son componentes que cuentan con una señal de control. Entonces, estos componentes realizan la misma, em, tienen el mismo funcionamiento electrónico que los diodos, pero cuentan con esa señal de control, la cual permite activar o desactivar en determinado momento. Para el puente, para el puente rectificador, lo que vamos a realizar es inicialmente enviar una señal de activación para el tiristor 1 y para el tiristor 2.
es decir, T1 y T2 se encuentran en este momento activos. Posteriormente, la corriente transitará por este tiristor, llegará a esta bifurcación. Acá nuevamente este tiristor se opone al paso de esa corriente, por lo cual la corriente transitará a través de esta carga y llegará a este punto donde el tiristor que se encuentra activo es el T2, por lo cual tomará este camino y llegará nuevamente a la fuente. ¿Qué es lo que podemos ver en esta gráfica? La primera gráfica que tenemos acá, la primera señal, es nuestra señal de entrada. La siguiente señal es la señal que nos da como resultado este puente de tiristores. Como se puede ver acá, tenemos una señal que cuenta con un alfa. Ese alfa es un retraso de la señal debido a la activación de los tiristores, de los componentes electrónicos. Entonces, en el momento en el cual se encuentra activo T1 y T2, esta señal empieza a seguir la señal de entrada y en el momento en que hacemos el cambio para activar T3 y T4, esta señal realizará este recorrido pasando por T3, nuevamente por nuestra carga y finalmente llegando nuevamente a T4 y a nuestra fuente, la cual pues podemos ver acá. Entonces, una vez llegamos a este punto, vamos a realizar la activación de nuestros tiristores T3 y T4, permitiéndonos nuevamente obtener el rectificado de esta señal. Acá podemos ver que contamos con nuestro ángulo alfa, que es también nuestro ángulo de disparo. Y acá en la parte inferior podemos ver la respuesta que obtendríamos si la carga que tenemos acá fuera netamente inductiva. Podemos ver que los valores con los que se cuentan son bastante directos. Finalmente contamos con un conversor dual trifásico con tiristores, el cual podemos ver en la parte superior izquierda. Contamos con nuestros tiristores, nuestro conversor de tiristores, una carga y nuevamente un conversor de tiristores. También podemos ver que tanto A, B y C son las mismas, A, B y C, para ambos conversores, lo que quiere decir que la fuente que alimenta esta parte es la misma que alimenta esta parte. Podemos ver también que en medio de los tiristores y la carga siempre se encuentra una inductancia, lo cual nos permite y nos da a nosotros una corriente circulante en cada conversor. Y podemos ver también, acá gracias a la gráfica, que cada conversor, que el ángulo de disparo de cada conversor es de pi sextos. Con esta gráfica podemos hacer la analogía de que el ángulo de disparo, si el ángulo de disparo se encuentra en esta flecha superior, la flecha más grande, el próximo ángulo de disparo será nuevamente en el punto en donde la flecha sea más grande. Y así sucesivamente para cada uno de los casos y para cada uno de los ángulos de disparo que nosotros requeramos. Para este caso puntual, si vemos que va a entrar un voltaje, va a llegar una corriente por A, va a pasar por el tiristor 1, una vez nosotros hacemos la activación del tiristor 1, va a pasar por el tiristor 1, estos tiristores de 3, 3, T5 se oponen a la corriente, por lo cual no permiten el paso, lo que implica que esto va a llegar a nuestro inductor y posteriormente a nuestra carga. Y va a regresar nuevamente a nuestro punto de tiristores, donde va a tomar el valor de T2, es decir, va a realizar este camino por T1, carga, y va a entrar nuevamente a la fuente por T2 y por la fuente C. Y este proceso lo va a realizar para cada par de tiristores que se activen, como lo vemos acá en la gráfica, donde se activa el par de tiristores T5, T6, el par T6, T1, el par T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4, T5 y nuevamente empezamos. Si se puede dar cuenta, acá los pares de tiristores que se activan son consecutivos. Es decir, si terminamos de activar el tiristor 6, el próximo tiristor a activar va a ser el T6 y el T1. Si acá activamos el T1, el próximo tiristor a activar va a ser T1 y posteriormente el consecutivo que es T2. Esto nos permite tener a nosotros la parte de la carga, dentro de la carga una corriente circulante. Y podemos ver acá en esta gráfica de nuestra señal correspondiente al conversor del lado izquierdo y en la gráfica E nuestra señal correspondiente al conversor del lado derecho, ya que este conversor realiza el mismo proceso ya descrito para este. Y finalmente vemos acá en F el resultante, la señal resultante de tener ambos conversores. Acá se puede ver un poco mejor donde tenemos la señal resultante de ambos conversores y vemos que efectivamente cada uno de los ángulos de disparo equivalen a pi sextos, donde equivale a pi sextos y pi sextos más un alfa resultante de cada uno de los tiristores, del ángulo de disparo de cada uno de los tiristores. Y eso sería todo.